Bendito Rey de la Gloria, bendito Dios poderoso. Padre, en esta tarde, Señor, noche ya, bendecimos, Señor, su nombre. Le damos gracias, Señor, por su amor y su paciencia, Señor, para con nosotros, Señor, la iglesia. Sabiendo, Señor, que usted nos ama, Señor, con toda, Señor, pasión, y aquella pasión, Señor, con muerte de cruz, sabiendo, Señor, que en la obediencia, Señor, usted allí también, Señor, demostró, Señor, toda obediencia al Padre y el amor, Señor, por todos nosotros que estábamos extraviados y perdidos, Señor. Padre, en esta hora le damos gracias por este amor tan grande, por esta salvación, Señor, tan extraordinaria, por este galardón, Señor, sobre nuestras vidas, por esta esperanza, Señor, que nos rescata, Señor, de este mundo, Señor, caído, de toda esta, Señor, maldad, de todo, Señor, lo que nos rodea. Más, Señor, a usted sea siempre, Señor, toda gloria, Señor, y toda honra, porque usted, Señor, es el que establece, Señor Padre, la iglesia para ponerla como un faro, para que todos aquellos, Señor, que estábamos extraviados, pudiéramos, Señor, encontrar un camino, y un camino, Señor, de bien, un camino, Señor, hacia la perfección, un camino, Señor, de salvación, un camino, Señor, de perdón, un camino, Señor, de restauración, un camino, Señor, que ha sanado, Señor, nuestro corazón, un camino, Señor, que ha traído paz, Señor, a nuestras vidas, un camino, Señor, eterno, Señor, y de gloria, un camino, Señor, que vence, Señor, la muerte, un camino, Señor, como no hay, Señor, otro, el camino, Señor, de la vida eterna, el buen camino, aquel camino, Señor, que usted, Señor, trajo en sueños, Señor, en revelación, Señor, a la pequeña Maite, Señor, que un camino de gloria, Señor, un camino, Señor, extraordinario, Señor, de vida eterna, Señor, donde allí sus ángeles, Señor, Padre, vendrán por su iglesia y nosotros, Señor, nos gozaremos, Señor, Padre, por seguir, Señor, este camino de gloria, Señor, porque, Señor, a nosotros solo nos esperaba sin usted, el fuego, Señor consumidor, el hervor, Señor, de nuestro juicio, el castigo, Señor, de nuestros pecados. Y nada, Señor, Padre, nos habría, Señor, rescatado de nuestra maldad, sino solo usted, Señor. Porque ese era, Señor, nuestro destino. Nada bueno, Señor, había en nosotros. Estábamos, Señor, corrompidos, Señor, en pecados, en pensamiento. Y nuestro corazón, Señor, y nuestra iniquidad era de continuo, Señor, en contra suya, y aun cuando a veces, Señor, ni siquiera, Señor, nos dábamos cuenta cuán grave, Señor, era nuestra condición. Señor, algunos simplemente pecábamos, mentíamos y lo hacíamos, Señor, sin necesidad, Señor, solamente porque ya era una forma, Señor, de vivir. Por eso, Señor, en esta hora le damos a usted, Señor, la gloria, la honra, el poder y autoridad, porque, Señor, el único que ha podido transformar, Señor, nuestras vidas, Señor, es usted. Por eso, Padre, en esta hora, Señor, nos aferramos, Señor, a usted, bendito Espíritu Santo, nos aferramos a su palabra, nos aferramos, Señor, a sus promesas, Señor, y yo clamo y oro, Señor, por su iglesia, por el remanente, por todos quienes le amamos, Señor, por mi familia, Señor, y por todos, Señor, quienes usted ha puesto y ha levantado, Señor, para estar orando, Señor, por nosotros en medio, Señor, de este tiempo final, donde sí hemos podido, Señor, sentir, Señor, aquella, Señor Padre, oposición espiritual, Señor, más fuerte que nunca, pero no tenemos, Señor, temor, porque, Señor, sabemos, Señor, que este es el tiempo, Señor, de su victoria, de la victoria, Señor, de hace más de 2000 años, y que hoy, Señor, debemos, Señor, estar perseverando por la fe, Señor, y buscándole a usted para, Señor, fortalecernos, Señor, todos los días, conforme a la convicción, Señor, de su palabra. Más, Señor, yo le pido, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, en su amor y en su justicia, que usted, Señor, se acuerde de aquellos, Señor, que le conocieron, de aquellos, Señor, hijos pródigos, Señor, que hoy hay muchos están alejados, vueltos, Señor, a las cadenas y a las ataduras, Señor, que el enemigo, Señor, puso con ellos, Señor, con presteza, desde el momento, Señor, que se separaron. Yo le pido, Señor, por su grande amor y misericordia, Señor, y sé que la iglesia está orando por todo esto, para que usted, Señor Padre, venga, Señor, sobre ellos, les dé sueños, Señor, les inquiete en sus corazones y quizás, Señor, Padre, aún tengan la oportunidad, Señor, de correr a los brazos del Padre. Señor, en esta hora yo le pido por todos nosotros, Señor, que nos ayude, Señor, en esta palabra,
porque como bien lo dije en un principio, esta palabra no es para la iglesia, es para todos nosotros sin excepción, Señor. Y aún, Señor, especialmente en estos días, que, Señor, aun cuando es extraño, porque estamos en casa, pero los días pasan muy rápido. Y estando en casa, Señor, y en todo lo que hacemos, a veces, Señor, es muy repetitivo, pero también nos sentimos, Señor, más agotados, Señor, de lo normal. Y a veces, Señor, también el enemigo, Señor, con astucia, Señor, viene también a robar el tiempo, Señor, que le pertenece a usted. Que no sea, Señor, así, Padre, en nuestras vidas, Señor, sino por el contrario, como bien decía, Señor, la pastora, la sierva, que podamos administrar con sabiduría, Señor, nuestros tiempos. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, yo le pido que usted use, Señor, este vaso de barro, Señor, para la gloria y la honra de su nombre. Que sea usted bendito, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor, derramando su poder, su gracia, Señor, y su autoridad sobre mi vida, Señor, para bendecir su iglesia, Señor, para seguir avanzando y también, Señor, para que esto sea sobre mi vida, Señor, para reflexionar acerca de su palabra. Le damos, Señor, toda gloria, le damos toda honra, le damos gracias, Señor, porque estamos en casa y aun cuando algunos de mis hermanos, Señor, tuvieron aflicción y han estado en momentos, Señor, Padre, de enfermedad, de ellos o de sus hijos, Señor, confiamos y descansamos que la oración del justo, Señor, puede mucho y que usted ha oído, Señor, el clamor, Señor, de la iglesia por todo, Señor, aquellas noticias que hemos tenido durante este fin de semana y seguimos, Señor, descansando y confiando, Señor, en usted. Padre, a usted, Señor, sea toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos, Padre. Gracias, Señor. Le pido por esta palabra, Dios bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos la gloria y la honra al Señor. Vamos a ir al Evangelio según San Lucas, a un pasaje de la Escritura que es muy conocido. Y es Lucas 10, 38 en adelante. Y tiene por título, dice, Jesús visita a Marta y a María. Jesús visita a Marta y a María. Lo vamos a darle un tiempo ahí. Esta palabra tiene que ver con las prioridades en la vida. Tiene que ver con las decisiones. Voy a dar un momentito ahí para que lo pueda encontrar y lo podamos leer en el nombre del Señor. Jesús visita a Marta y a María. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hay una canción antigua, muy hermosa, que me acuerdo yo, la tengo por ahí, siempre me gusta escucharla, que dice exactamente eso. Porque una sola cosa es importante. Marta y María vivían en una aldea que estaba en Betania, bueno, junto a su hermano, ¿cierto? Lázaro. Y Jesús ya iba en camino de Jerusalén. Y vemos, ¿cierto?, este pasaje de la Escritura que es muy extraordinario y por alguna razón Dios permitió que esto quedase escrito. Esto solamente lo encontramos en el Evangelio según San Lucas. Y a diferencia de muchas de las palabras que nosotros vemos también, como las parábolas que el Señor habla, esta no es una parábola, sino que
es un hecho real que acontece, y Dios permitió, porque yo me imagino que muchos fueron los hechos de Jesús, de su vida cotidiana, de todas las cosas, y creo firmemente que si estuvieran todas escritas no cabrían en ningún libro, podría contener, porque la vida de nuestro Señor Jesucristo, desde el inicio, como hemos hablado, desde los cielos hasta este momento, es extraordinaria, sobrenatural, en todo ha sido sobrenatural, es mucho. Y Dios permitió que parte, cierto, de esta palabra pudiese quedar escrita para que nosotros sacásemos enseñanza. Aquí vemos, cierto, la historia acerca de Marta y María, y de alguna forma, cierto, Marta y María también representan a las personas que somos nosotros, que estamos dentro de la iglesia. Porque Marta y María estaban, cierto, amaban al Señor y habían escuchado acerca, cierto, de su mensaje de la doctrina y de la salvación. En ningún caso ellas representan una oposición, a pesar de que Marta fue bien valiente, porque ella de una forma, cierto, vamos a ver, que increpa al Señor con palabras que son un poquito fuertes, y de alguna forma, cierto, tiene una pequeña semejanza con aquella parábola acerca de las vírgenes, de las 10 vírgenes, porque las 10 vírgenes también eran las 10 vírgenes, o sea, estaban guardadas para su esposo, y esta es una parábola, ¿cierto? Una enseñanza, y 5 prudentes, 5 insensatas, y estaban, ¿cierto?, esperando un propósito. Aquí vemos, ¿cierto?, como Marta y María también eran personas que ya habían abierto su corazón al Señor, al mensaje del Evangelio, tanto sí, ¿cierto?, que Marta le recibe, ¿cierto?, en casa. Viene ella, algo extraordinario, ¿cierto?, que normalmente era, lo normal era que el varón recibiese por la autoridad que tenía en la sociedad judía, pero en este caso, ¿cierto?, Marta debe haber sido seguramente la hermana mayor. Y aquí vemos, ¿cierto?, en esta enseñanza que sucede algo que a nosotros nos tiene que hablar, nos tiene que decir. Por un lado, ¿cierto?, vemos como Marta, ella, ¿cierto?, recibe al Señor en casa. Uno dice, oh Señor, qué extraordinaria visita, qué extraordinario momento, me imagino, de que Jesús mismo estuviese viniendo a visitarlo, y el Señor, ¿cierto?, decidiera ir con su discípulo y pudiera, ¿cierto?, entrar allí para posar en la casa, ¿cierto? Y Marta, ¿cierto?, le abre la puerta al Señor, nada más ni nada menos que al Señor. O sea, es algo extraordinario. Pero vemos, ¿cierto?, que después se sucede una situación doméstica, porque me imagino que Marta y María, como hermanas, ellas vivían juntas, junto también a su hermano, y ellas tendrían, ¿cierto?, una forma de convivencia dentro de su propia casa para organizarse y para hacer las cosas. Y vemos, ¿cierto?, que como Marta, ¿cierto?, le recibe en casa, y María, su hermana, ¿cierto?, ella se dispone, se sienta, ¿cierto?, a los pies del Señor, y dice a los pies, ¿cierto?, de Jesús para oír su palabra. Y vemos, ¿cierto?, en el texto, dice, pero Marta, dice, se preocupaba con muchos quehaceres. Y uno dice, ¿Marta no quería escuchar al Señor? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque es un invitado ilustre, extraordinario. Jesús es el Señor. Pero algo pasa en ese instante con Marta que dice, bueno, hay que atenderlo. Hay que preparar algo. Hay que preparar a las personas que están con el Señor. O sea, algo le pasa en un momento a Marta. Yo me imagino, no sé por qué, me imagino ahí a Marta ahí, a lo mejor amasando allí con la harina y preparando algo rápidamente, porque no creo que haya sido que Jesús le dijo, oye Marta, voy para allá, prepárame las cosas, le mando un WhatsApp. Yo creo que el momento en que Marta viene, que el Señor viene a su casa, empieza con los preparativos. Y me imagino que Marta estaba allí preparando las cosas,
y como así como cuando aún está así como uno así con los radares ahí parados y Marta ahí haciendo todo para el Señor, y parando también, ¿cierto? Tratando de escuchar, porque Jesús empezó inmediatamente a hablar la palabra. Él empezó inmediatamente porque el Señor, él dice que su evangelio, ¿cierto? El evangelio que era las palabras del Padre, él comenzó nuevamente a predicar acerca del evangelio, de la salvación y de la vida eterna. Y seguramente Marta estaba allí, ¿cierto? Tratando de escuchar. Pero lo primero que nosotros tenemos que entender, porque esto tiene que ver con las prioridades. Prioridad en la vida espiritual. Prioridad. Y lo peligroso de cuando uno puede perder de vista la prioridad. ¿Qué provoca? La preocupación. O sea, la preocupación, primero que nada, ¿qué es lo que le dijo el Señor? Si usted quiere ir anotando, ¿cuál es el resultado de la preocupación? Estamos hablando de la vida del cristiano, ¿no? En la vida del cristiano, del Hijo de Dios, de la hija de Dios. Le puede pasar a mí, le puede pasar a usted, le puede pasar a muchas personas. Lo primero que hace, que el Señor le dice, le habla acerca de la preocupación, ¿sabe lo que hace? Nos distrae. Yo noté algunas cosas aquí, nos distrae de las cosas importantes. Nos distrae de las cosas importantes. Jesús, ¿cierto? Viene y le dice, una sola cosa es necesaria. Después vamos a ver por qué le dice una sola cosa necesaria. Pero la preocupación, ¿qué es lo que hizo Marta? Que ella se distrajo de aquello que Jesús le habla al final, de la única cosa necesaria. O sea, la preocupación nos va a distraer. Estamos hablando de un momento de decisión, estamos hablando de prioridad en la vida del cristiano, entendiendo que la preocupación, nos distrae de las cosas importantes. Y estas, ¿cierto?, están representadas por aquellas cosas que están a nuestro alrededor. Nos saca de lo necesario. Y lo peor que puede suceder, que puede reemplazar las cosas verdaderas. Eso es lo peor que puede suceder. Porque cuando las personas, ¿cierto?, la preocupación nos distrae de aquello que es importante, ¿qué sucede con María? Perdón, con Marta. ¿Qué sucede con Marta? O sea, lo fundamental, la única cosa que no le iba a ser quitada en ese instante, dice la palabra, y nunca no se le era el oír la palabra. Y vamos a hablar por qué significa el oír la palabra. Pero la preocupación de Marta hizo que ella se distrajera de otras cosas que eran importantes para ella. Y llegaron a ser tan importantes que provoca una conmoción en Marta. Y ella entra en una conmoción. No se dice, porque el relato nosotros lo leímos en un tiempo brevísimo, ¿cierto? Son poquitos versículos, pero no se dice cuánto rato a lo mejor estuvo allí Marta afanada preparando las cosas. Yo a veces admiro a las mujeres que están así. Y parece que como que salieron brazos más, no sé, pero son rapidísimas. Uno le va a decir que o me preocupo del tostador que se me quema el pan, o me preocupo de una cosa, pero si me despreocupo del pan, había el chavo se nos quema el pan, pero la mujer no. La mujer está haciendo como 10 cosas, ¿sí o no? Entonces me dice, el pan, te gusta ahí, el pan. Y de repente sonó el teléfono, sí, y de repente, así, la madera, porque no servimos para multitarea nosotros. Definitivamente no, somos monotarea. Y aunque nos esforzamos, nos cuesta. Bueno, Marta estaba allí y viendo, ¿cierto?, en esa preocupación, lo distrajo de lo más importante. Uno dice, ¿hoy quién vino? Jesús. Pero Marta, pero si yo mismo le abrí la puerta. Marta misma, como la hermana mayor parece, abrió la puerta como autoridad para dejar entrar al Señor. Entonces nadie le decía, oye Marta, vente para acá, que esto está re bueno aquí, está el Señor hablando. No, pues si Marta sabía. Pero cuando el Señor la ve por su preocupación, uno, ¿qué tiene que entender en esto? Que la preocupación nos va a distraer de las cosas que son importantes. Y esto uno tiene que empezar a mirarlo en la vida de uno, en la vida del creyente, en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque van a estar representadas por aquellas cosas
que nosotros en algún momento para nosotros están a nuestro alrededor y nos va a sacar de lo fundamental. ¿Qué es lo que es lo fundamental? Lo único que no se nos va a quitar, hermano, la salvación en Cristo por la palabra de Dios en nuestras vidas. Todo lo que está alrededor, yo siempre he dicho esto, ni los dientes que tenemos pegados aquí, ni siquiera los dientecitos los vamos a llevar. Nada, todo, absolutamente, todo va a quedar aquí y va a ser destruido. Y si nosotros no alcanzamos a conocer muerte, ni siquiera este cuerpo va a quedar, porque nuestro cuerpo va a ser transformado. Y si llegamos a conocer muerte, este cuerpo va a ser desechado ya, porque Dios nos dará un nuevo cuerpo. Entonces es aquí cuando el nivel de preocupación de Marta la distrajo a ella, porque eso fue el resultado de la preocupación. La sacó de lo importante. Y esto es lo peligroso. ¿Por qué? Porque no es un pecado. No podemos decir, hoy Marta estaba pecando, no. Es algo sutil, es algo leve, es algo que no es así como grave. Yo me acuerdo, hermano, siempre, no quiero, por favor, que nadie se sienta identificado, que es típico así cuando a veces, estando nosotros con nuestras reuniones, nos topábamos con hermanos, que no estaban yendo a la iglesia de mucho tiempo. Y justo se nos colocaba ahí el pastor a las 8:30 de la mañana en Valparaíso, en algunas partes, en Quilpué, qué sé yo. Y nos topábamos con algunas personas y lo primero que decían, así se le llegan a salir los ojos, así, pastor, así, lo primero que decían, el domingo en la iglesia, lo que resulta, lo que pasa, que lo que esto, que lo otro, que aquí, que allá. Muchas preocupaciones. Y las preocupaciones, yo le vuelvo a decir, no son un pecado. Pero lo que le pasa a Marta, le pasa a muchos hijas de Dios. ¿Por qué? Porque la preocupación, lo vuelvo a decir, nos puede distraer. Y aún en este momento, ¿qué es lo que más hay en el mundo? Preocupación. Por las noticias, por lo que está sucediendo, por esto, por lo otro, por todo lo que escuchamos. ¿Qué es lo que más hay en el mundo? ¿Hay preocupación? ¿Hay paz? No. ¿Hay quietud? No. ¿Están todos serenos? No. Todo está de cabeza. Todos están preocupados de todas las cosas, de cómo se va a resolver esto, de qué va a pasar con los negocios. Imagínense un año que no ha habido y no creo que vaya a haber clase. Ya es algo inusual, o sea, que no haya, todo lo que ha pasado no es algo menor. Negocios de personas de familia que llevan 30 años funcionando y hoy están teniendo que empezar a cerrar porque no pueden pasar, no pueden soportar el nivel de lo que está sucediendo. Preocupación. O sea, toda la gente, hoy día el enemigo astutamente, esto fuera del mundo, tiene puestos sus ojos en todas aquellas cosas que les distraen de lo más importante. Por eso cuando nosotros con la pastora compartíamos con la iglesia en las noticias del día jueves, y lo hemos venido compartiendo, se cumple la palabra del Señor, porque dice que para el mundo esto va a ser como, el Señor va a ir como ladrón en la noche. Pero para nosotros que somos la iglesia, que no debemos estar preocupados, sino atentos a lo que sucede, para nosotros no es una sorpresa. No es decir, ¡ay, Señor, va a pasar esto! No. Nosotros dice que nosotros no nos dormimos como el mundo que se duerme. Ni estamos en la oscuridad, nosotros estamos en luz por la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros, hermanos, nos sacudamos de todo este ambiente de preocupación que está alrededor y no nos distraiga de lo importante y lo único que no se le ha quitado, que es lo que Dios ha traído a nuestras vidas por causa de su palabra. Porque por supuesto la preocupación obviamente que trae inquietud, afecta a todos los sentidos. O sea, si una persona, aquí vemos un momento, ¿cierto?, que se gatilla, digamos, en una conversación bien extraña, porque, o sea, en un momento bien extraña esta conversación cuando Marta, ¿cierto?, vemos que producto de toda esta situación, viene Marta y le dice al Señor, le dice así, y le habla al Señor. Me encima yo cuando me meditaba en esto, yo decía, delante de los discípulos, delante de todo,
y le dice, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? O sea, cuando Marta le dice al Señor, no te da cuidado, ¿sabe lo que le está diciendo? Oye Jesús, ¿acaso no te llama un poquito la atención que yo aquí estoy así como malabarista ahí con las bandejas, no, Jesús, oye, Jesús, mira, ¿no te llama un poquito la atención? En otras palabras, es como que le dijera, le dice así, ¿no te importa acaso? Que yo ahí casi me estoy cortando los dedos ahí, preparando la carne, macheteando las cosas, haciendo la sopa, poniendo la tortilla, el rescoldo, pues cuando ella viene y le dice, no te da cuidado, esa palabra no te da cuidado, le dice así, oye Jesús, ¿no te importa esto? O sea, es fuerte lo que ella le dice. Es fuerte las palabras que ella ocupa para ir a hablarle a su invitado de honor y a Jesús mismo, diciéndole, o sea, en otras palabras, como increpándolo. ¿Por qué? Porque por causa de la preocupación, ella quedó afectada en todos los sentidos. La preocupación, hermano, nos hace que nosotros nos distraigamos primero para poner en el lugar las cosas que no son importantes, eternas. Entiéndase bien, ponemos las cosas naturales en el lugar de las cosas eternas. Su casa va a quedar ahí para ser consumida durante la gran tribulación. No se preocupe. Todo aquello por lo cual hemos trabajado y hemos esforzado no trascenderá a lo eterno. No, Señor. Todo va a quedar para ser nuevamente hecho nada por el momento que se va a vivir. Entonces, vemos, ¿cierto? Por eso Jesús, por eso el Señor le dice que ella le dice que está afanada y turbada, le dice, ella está afanada y turbada, por causa de los muchos quehaceres. Entonces, lo primero que vemos, esto es una lección para nosotros, porque yo vuelvo a decir, Marta no estaba en pecado, pero sí le pasó la cuenta a Marta esto, porque llegó un momento que ella se turbó en sus pensamientos, ¿qué significa que se haya turbado? Para venir a increpar al Señor de esta forma, decirle, oye Señor, y estando la hermana ahí al lado, así como, oye, con mucho gozo te lo digo Señor, pero mira mi hermana, no te da cuidado, ¿acaso no te importa que mi hermana me deje servir sola? No, Señor, no, esto no es de tu interés, mira, ahí está mi hermana, no es de tu interés, no te llama la atención. ¿Acaso no crees que, faltó que le dijera, crees que es justo que ella esté? O sea, definitivamente la preocupación turba la mente del hijo y de la hija de Dios, porque la preocupación nos distrae de las cosas importantes. Yo siempre le he dicho a estos hermanos, nosotros vivimos con el Señor el día a día. Pero siempre nosotros, mire, ahora nosotros añoramos reunirnos en la iglesia. Y yo creo que si Dios permitiera, a lo mejor las primeras semanas, yo creo que estaríamos atestados, así, repletos. Pero si pasara a lo mejor unos 8 o unos 10 meses, o a lo mejor, ojalá no fuera así, menos tiempo, ya hay personas que me digan, pastor, lo que pasa es que resulta que es que entonces lo que yo y que supe que te y requete que no puedo venir el domingo. Porque tuve que te trabajé, porque no puedo. Mire, yo digo, hermano, ¿sabe cuántas veces nosotros cuando estamos los discipulados tenemos que a veces retomar la lección, partir de nuevo, ya, porque no estuvo el hermano? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tomar decisión al respecto de las cosas de Dios, qué es lo que es para nosotros importante en nuestra vida. Y usted puede ver que siempre que usted dice, pastor, mire, yo digo, hermano, ok, no se preocupe, se entiende, se comprende, pero a veces ya después viene a ser no una cosa, sino que muchas preocupaciones. Yo digo, ¿fue un pecado que Marta se pusiera a preparar las cosas para el Señor? No. Pero sí llegó al extremo que la turbó a ella. Eso es lo que uno tiene que entender. O sea, cuando las preocupaciones, a veces, mire, las preocupaciones por la familia,
Siempre hay una preocupación, ¿no? Es que la celebración, no, es que tengo que hacer esto, que tengo que hacer todo otro. Usted tiene que mirar, porque son las cosas que están alrededor nuestro. Son las cosas que están alrededor nuestro que nos pueden sacar de lo importante, hermano. Su salvación es lo más importante. La salvación suya y la de su familia. La salvación por la cual Cristo murió. La salvación, hermano, que nos alcanzó para que nosotros, no dejando la salvación, podamos también extender nuestra vida para que alcancemos a los demás. Pero bajo la palabra del Señor. Porque hay personas que me dicen así, y esto lo he escuchado muchas veces: pastor, yo no estoy yendo a la iglesia, pero sigo orando, sigo leyendo la palabra, no he dejado a Dios, no me he apartado de Dios. Lo que pasa es que A, B, C, D, E, F, G, A1, A2, A3, A 4543, distintas preocupaciones. Entonces la persona dice, yo, Señor, no le he dejado a usted. Pero aquí vemos, ¿cierto?, claramente lo que significa que María, su hermana, estaba escuchando la palabra de Dios. Porque ahí vamos a ver qué significa eso. No, pero pastor, si yo también estoy escuchando la palabra. Y pastor, ¿y ahora acaso alguien se puede reunir? ¿Ahora nadie se reúne y es pecado? Es que uno tiene que comprender que es lo que Dios ve en la disposición de nuestro corazón. Porque la palabra de Dios es para no escuchar lo que yo escucho una parte, sino para escucharla y obedecerla por completo. Esa es la victoria del Hijo de Dios, de la hija de Dios. Entonces vemos, ¿cierto?, cuando dice que el Señor le habla, dice, pero se preocupa con muchos quehaceres, ¿cierto? Yo busqué un poquito ahí en la traducción. Y es por, dice, se entiende, dice, abundantemente, mucha cantidad de cosas, muy numeroso. Claro, esto es así. La preocupación es así. Yo comienzo con algo y ese algo termina y voy a quedar liberado. No, porque mi preocupación comienza ahora por otra cosa. Ahora es otra cosa. Y termina eso y viene otra cosa. Seguramente Marta estaba preparando una cosa, preparando otra, terminando una cosa que, o sea, Marta no iba a terminar nunca. Porque siempre iban muchas cosas, iba a estar siempre ella haciendo, comenzando, terminando algo, volviendo a comenzar de otra diferente. O sea, por eso es peligroso, porque en este tiempo que estamos en casa, nosotros tomamos prioridades. Yo tengo que tomar cuáles son las prioridades que tengo en este tiempo acerca de mis preocupaciones, acerca de todo lo que está sucediendo y acerca también de la palabra de Dios en mi vida. Porque yo estoy seguro que hay múltiples cosas que en los hogares de los hijos de Dios hay inquietud al respecto de muchas situaciones. O sea, no es una sola cosa que a lo mejor uno está esperando que se resuelva, sino que hay muchas cosas que uno está esperando que se resuelvan. Y a lo mejor se resuelven una y aparecen otras. O sea, en otras palabras, los muchos quehaceres, los polus, van a ser continuos en este tiempo porque estamos en un tiempo de transición. No estamos en un tiempo de estabilidad, no estamos en un tiempo de normalidad. Y yo vuelvo a decir, por la palabra del Señor, nosotros vamos en una preparación hacia un cambio fuerte, en que creo firmemente que la iglesia no estará. Entonces, si usted es una persona que se preocupa por todo, hoy está más preocupada que nunca de todas las cosas. Pero ahí donde usted tiene que entender que esas muchas preocupaciones van a hacer que usted deje de poner el lugar de la palabra de Dios en su vida para atender esas muchas preocupaciones que le van a hacer definitivamente, ¿sabe cómo va a terminar? Turbado en su mente. Usted va a terminar en un momento, como el Señor le dijo, afanada y turbada. ¿Es esa condición de estar afanado y turbado sinónimo de estar en Cristo? De ninguna forma. Porque la consecuencia de la preocupación de los muchos quehaceres, que es también cierto en lo que es quehacer, tiene que ver con servicio, tiene que ver con la diaconía, también nos habla a nosotros en lo que es ministerio, los pastores. Eso, ¿qué es lo que produce a nosotros? Produce un afán, porque ya la persona comienza solamente, su mente ya sale de lo importante, porque la preocupación logró turbar la mente, logró sacar
de lo que era importante. Y a lo mejor pueden pasar semanas o meses sin leer la palabra, semanas y meses sin conectarse para el discipulado, semanas y meses a lo mejor, o tiempo en que debió haberse conectado pudiendo y no se conectó. ¿Por qué? Porque ya obviamente esto da un terreno fértil para que también el enemigo comience a apagar la fe de la persona. Porque la mente comienza allí, como el Señor le dijo, comienza a turbarse. O sea, ya la mente ya no está clara. Hermano, nos podemos llenar de temores, múltiples, de estar llenos de temores, de pensamiento, de tristeza, de angustia, de muchas cosas. ¿Por qué? Porque esto viene a poner en nosotros algo que ya no nos hace pensar correctamente. Ese es el resultado de la preocupación, el afán y obviamente la ansiedad. Y la ansiedad lleva a turbar nuestra mente. ¿Cómo debe estar la mente de un hijo de Dios? ¿Debe estar turbada? No. ¿Debe estar afanada? No. ¿Cómo debe estar la mente de un hijo o de una hija de Dios? En Cristo, en la roca, en la palabra. ¿Cómo debe estar sus pensamientos hoy? ¿En lo que está viendo, en lo que está sucediendo, en lo que está pasando? No. Nosotros vemos lo que está sucediendo porque estamos en el mundo, pero nosotros pensamos y vivimos acerca de la palabra y para eso yo día a día tengo que fortalecerme en la palabra del Señor y tengo que en este tiempo ver mis prioridades. Yo no quiero pensar que, por ejemplo, personas dicen, no, yo no me voy a conectar porque no me quiero conectar. Y porque a lo mejor, no sé, me afané en otra cosa. Está entendible en algún momento o en otra instancia, pero también hay que comprender de que estas son decisiones personales. Yo le puse prioridad en la vida. Porque obviamente que la persona cuando llega al extremo de estar turbado en la mente, comienzan a pensarse cosas que vienen a ser terreno fértil para que el enemigo también apague la fe de aquella persona. Yo me imagino que en un momento, cuando Marta estaba allí, ella se turbó. Seguramente llevaba a lo mejor, quién sabe cuántas horas o tiempo trabajando, y empezó en su mente a pensar, pero no es justo, po. Te estás llevando todo el trabajo tú sola. ¿Y tu hermana? ¿Acaso no vive contigo? ¿Y tu hermana? ¿Que acaso no ella, para ella es algo nuevo saber que cuando viene un invitado hay que preparar cosas? Y de repente el juez se asomaría y decía, ahí está, po, a los pies del Señor. Ni nada más ni nada menos que a los pies del Señor. Entonces sí, pucha, María que no viene y me ayuda. Hoy se me está quemando esto. Hoy está María que no viene y no me ayuda. Y ahí empezó ahí el enemigo ahí, a turbar la mente, a turbar la mente. Entonces ya después dijo, María no viene. Pero Jesús está ahí. ¿Y cómo Jesús no le dice nada? Si está él, el Señor viene con sus discípulos y yo tengo que atenderlo a todos y son hartos discípulos. Y estando Jesús ahí, no le dice nada. O sea, se turbó. ¿Se da cuenta? Se turbó en su mente. Hay veces, hermanos, que me han dicho, pero pastor, hay gente, me decían así, pastor, hay personas que le engañan a usted y que le miran a la cara, le palmotean la espalda y le mienten. Y usted no le va a decir nada. Dios es justo y es benigno y es Dios de oportunidad. Nosotros guardamos el corazón. Y llega un momento, ¿cierto?, que en Marta este pensamiento, o sea, no fue a los 5 minutos, porque me imagino que los primeros 5 minutos o los primeros minutos de saber que estaba Jesús con sus discípulos en su casa, tiene que haber estado Marta con el corazón así, pero lleno de gozo de saber que el Señor y sus discípulos que iban camino a Jerusalén, estaba el Señor en su casa y Marta debe haber estado feliz. Pero por causa de la preocupación, del afán, se turba su corazón y el momento de gozo de recibir al Señor se empieza a transformar.
y comienza a cambiar en un momento de molestia, en un momento de injusticia, en un momento de decir ya, pucha, si mi hermana no se le ocurre venir, bueno, está el Señor ahí, po, y el Señor algo tendrá que hacer, po. ¿Ah? O sea, aquí estoy, dijo Marta, dijo, yo estoy sola, y ni el Señor está preocupado de mí. Ah, entonces ya, es ahí cuando el cristiano él cayó en el lazo del enemigo, porque vuelvo a decirlo, puso en el lugar de Dios las cosas que no son eternas y sacó su fe, no se dio ni cuenta, no es pecado en el principio, pero después serán síntomas de debilidad y comienza la cabecita, pucha que anda lenta la cabecita, más rápido diría yo que la velocidad de la luz, comienzan los pensamientos a venir ahí como metralleta, y empezamos a veces también en medio de la preocupación, en medio del afán, porque vuelvo a insistir, la preocupación, el afán nos turba de tal forma que empieza a ocupar el lugar de la palabra, y eso es muy peligroso. Cuando la preocupación, cuando el afán, cuando los problemas que a lo mejor no terminan, empiezan a ocupar el lugar de la palabra, es un peligro terrible. Es un grave peligro, porque aún nuestra fe puede venirse completamente abajo. No podemos darnos nosotros en este momento ese lujo. Es un peligro, es un riesgo. O sea, vemos el corazón de Marta, llena de gozo, recibir al Señor, y después, al rato, no sabemos cuánto, ella diciéndole al Señor, no te da cuidado, o sea, no tienes interés, no te llama la atención, y en otras palabras la traducción dice, ¿no te importa acaso? Que yo aquí casi me estoy volando los dedos y me estoy quemando las manos, estoy haciendo la pega de 8 o 10 personas, porque ustedes son hartos, y ¿no te importa acaso? O sea, llega un momento que se turba completamente. Entonces llega un momento en que uno en la fe se puede turbar por causa de poner los problemas en el lugar de la palabra, y ya no empezamos nosotros a pensar por causa de la fe en la palabra, ni en Dios, ni en lo que significa toda la fe, sino que comenzamos a pensar en función de lo que nos está sucediendo, y ahí ya somos igual que Marta para decirle, Señor, ¿acaso te olvidaste de mí? ¿O acaso, Señor, yo he orado y por qué no me responde? ¿Acaso, Señor, qué está sucediendo en mi vida? ¿Acaso, Señor, no me va a rescatar de esta situación? Cuando tenemos, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros tenemos la palabra de Dios. Dios no es un misterio para hablar a nuestra vida. Dios no te habla a través de letras chicas, Dios no te habla a través de que tú tengas que buscar los códigos secretos de la Biblia. La palabra es directa, la palabra es clara, y las intenciones que Dios tiene acerca de nuestra vida son evidentemente precisas. Y sus pensamientos son claros, sus promesas son extraordinarias. Y ahí donde esto, por eso dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, porque si tú comienzas a dar lugar a la razón en vez de la fe, por supuesto que somos terreno fértil para que nosotros dejemos de creer y comencemos a turbarnos en nuestra mente. O sea, la pregunta es la siguiente, con cosas lícitas, porque lo que estaba haciendo Marta eran cosas lícitas, ¿se puede descender al abismo? Sí. Porque si no reacciono, yo puedo seguir en ese momento y mi corazón ya comienza a siguiendo el juego del enemigo. Aquí no fue algo emocional, afectivo, sino que fue por causa de las muchas preocupaciones. Y yo le hago una pregunta, iglesia, ¿acaso no tenemos todos muchas preocupaciones? Sí, las tenemos, porque está todo inestable, pero no nos debemos olvidar de que nosotros somos la iglesia, parte del remanente, y que en esta barca, Cristo está en nuestra barca, Él está en tu hogar, Él está en tu casa, Él está en mi vida, Él está en tu vida, Él está en medio de mi desafío, Él está en medio de su desafío, Él está con tus hijos, está con mi esposa, está Él con su iglesia, porque
Él nos está mirando de afuera, Él está allí comprometido, involucrado hasta dar su vida por nosotros en la cruz. Es entonces que yo tengo que poner un freno a aquellas cosas que viene el diablo a levantar como preocupaciones sobre mi vida, para yo sacar todo eso de mi mente, sacar todo eso de mis pensamientos y pedirle, reconocer al Señor y decirle: Señor, me turbé, mi mente se afanó, llegó un momento, Señor, en que no me di cuenta, Señor, cómo esto comenzó, cómo me fui, Señor, del gozo, Señor, a pasar por esto, porque llevamos ya varios meses desde que no nos podemos reunir y entonces el hecho de que antes teníamos de salir de la casa, ir a la iglesia, y en la iglesia, ¿cierto?, un lugar de refugio, un lugar, ¿cierto?, de una fuente, el lugar, ¿cierto?, de que nosotros podíamos estar ahí tranquilos, no teníamos que a lo mejor estar bajo situaciones que están presentes ahora todos los días, están todos los días las situaciones domésticas, los problemas, las situaciones con la familia, con la parte inconversa. No, antes nosotros salíamos y en la iglesia el domingo era especial porque nos escapamos y podíamos sumergirnos, ¿cierto?, allí en ese momento donde Dios ponía para nosotros un tiempo especial, de un lugar de refresco espiritual. Ya no estábamos en la casa, sino que estábamos con todos los hermanos de la fe. Ya no había nadie que viniera, ¿cierto?, a amargarme, a entristecerme y a tirarme para abajo. Porque literalmente, ¿cierto?, estábamos en un oasis espiritual, los domingos, los jueves, los miércoles, y estábamos ahí con los hermanos. Pero ahora estamos en casa, con los problemas en casa, con las situaciones en casa, con toda la presión en casa, y queremos orar, queremos alabar, y a lo mejor hay que estar encerrado en una pieza, y a lo mejor mirando aquellas situaciones y las tengo al lado mío, están al lado mío las situaciones, válgase, las preocupaciones están al lado mío, y yo ahora en casa ya ahora no puedo cambiar el entorno, porque el entorno me está diciendo que las preocupaciones están ahí mismo. Entonces ahora yo ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que esforzarme, yo tengo que sobreponerme, yo tengo que perseverar, yo tengo que mirar ahora por la palabra de Dios, aún lo que está alrededor mío, porque el ejercicio que nosotros teníamos de ir a la iglesia, donde entramos todas esas fuentes, por supuesto en la unión espiritual, en la presencia de Dios, en el decir: aquí, Señor, este es un lugar, el lugar físico destinado para la reunión de los santos, donde todos recibíamos, ¿cierto?, de parte de Dios su refrigerio. Hoy es perturbado porque estamos en casa y muchas cosas. A veces nosotros estamos aquí en la palabra y han venido a golpear la puerta, etcétera. Y vuelvo a decir, las preocupaciones están en casa, no están afuera, están en casa, y nosotros permanecemos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Primero tengo que tomar esta palabra, observar mi vida y ver si estoy preocupado, afanado, o ya estoy turbado. A lo mejor primero me empecé a preocupar, después me empecé a afanar, y ahora mi mente ya está turbada hacia Dios. Y si a eso más o menos le sumamos para decir: oye, el pastor ni siquiera me llamó. Pero ¿acaso el pastor no será evidente que me tiene que llamar? ¿Acaso, Señor, no te llama la atención? ¿Acaso no te importa esto o lo otro? Hermano, ahí es donde yo ya estoy turbado. Uno empieza a turbarse porque es la palabra de Dios la que sustenta nuestra vida. Eso también pasa por el celo excesivo, por las cosas perecederas, las que no van a trascender. El celo excesivo de aquellas cosas por las cuales nosotros nos preocupamos. Hermano, mira, hoy vivo el día a día con el Señor. Hoy día Dios proveyó, mañana Dios proveerá, y en el momento, bueno, sé que Dios estará conmigo. Parece tan justo cuidar de lo nuestro, parece importante atender los deberes de todo lo que es la posición o de todo lo que podría estar en peligro. Pero debemos tener cuidado porque todas estas cosas que atendemos en algún momento nos pueden apartar de Dios por causa de que nosotros destinamos
en nuestra mente el sacar la palabra de Dios para ocuparnos de aquellas cosas que son nuestras preocupaciones. Eso fue lo que a Marta le sucede. O sea, yo lo vuelvo a decir, este es el resultado de la preocupación. Esto es lo que a cualquier hijo e hija de Dios le puede suceder. Y no es pecado, porque a lo mejor la primera respuesta que la persona le va a decir, pero si yo no estoy pecando, no he hecho nada malo. Tengo que cumplir aquello, tengo que hacer lo siguiente, tengo que responder esto, tengo que trabajar aquí, tengo que hacer allá, tengo que resolver esto, tengo que ir a esto otro. Pero cuidado, las muchas preocupaciones, el ocuparse de muchas cosas, comienza una cosa, termina, comienza una nueva, termina, comienza una nueva. O sea, esa persona se va a turbar. Y si está atenta más a la preocupación, se va a llenar de temor. Y por supuesto que va a comenzar la persona a descender. Y en el caso de María, María dice que ella vino, ¿cierto? Su hermana María, que no dijo nada, se sentó a los pies de Jesús a oír su palabra. O sea, ella se puso, ¿cierto?, al final de los pies del Señor. Ella se sentó. ¿Qué significa esto? Primero, yo lo veo esto espiritualmente, de que es un acto de sumisión delante de Dios. María tuvo una sumisión. ¿Quiénes se postraban a los pies? ¿Sabe quién? Los discípulos. Los discípulos. Estaba el maestro y ellos le reconocían como autoridad y se ponían a los pies de su maestro en un acto de sumisión, de respeto, de reconocimiento en su vida. Y por supuesto María sabía quién era Jesús y que había que atenderlo. Pero este es el tema. Decisión. María renunció a las otras cosas para elegir la buena parte. O sea, no se pueden hacer las dos cosas, hermana. No, yo voy a hacer como Flash, voy a hacer las dos cosas. ¿Ah? Marta dijo, voy a estar haciendo las cosas y después voy a escuchar un poquito de palabra. Un poquito de palabra, no le dio ni para hacer, solamente, o sea, no le dio ni siquiera para hacer los quehaceres. Porque con eso sucumbió. O sea, aquí hay que tomar decisión. Lo vuelvo a leer. María renunció a las otras cosas para elegir la buena parte. Es una elección. O sea, tú vas a tener que elegir. Porque no te dará la regla. O sea, tú tienes que elegir si vas a dejar, vas a prescindir de ciertas cosas que tú vas a decir, ya esto, ok, esto me está robando mi tiempo, esto me está llenando de preocupaciones, Señor, esto ya, yo lo entrego, Señor, delante de usted. Lo entrego, Señor, a usted, y yo ahora voy a elegir perseverar en la oración, en la palabra, en el día a día, en mi comunión con usted, en mi discipulado, en mi vida espiritual, en profundizar en su palabra, en poder avanzar como un discípulo del Señor, porque esa fue la actitud de María, el avanzar como un discípulo, una discípula del Señor. Y no es simplemente, hermano, porque a veces veo con inquietud que algunos hermanos se conectan más, otros se conectan menos, pero es una inquietud, porque esto, imagínense, llevamos meses en esto. ¿Y qué pasa si llegamos a final de año en esto? Y usted dice, bueno, ya sabes que escucha, ¿se conectaron? No se conectaron. Entonces, no, es que tengo cosas que hacer. Es que no, que la reunión es muy larga. Hay que renunciar. O sea, yo no puedo estar en ambas cosas, porque en un momento voy a colapsar. Y María renunció a lo otro para elegir lo que el Señor le dijo, la buena parte. ¿Cómo fue la disposición de María? María tiene que haber escuchado. Si está vivía con Marta, pues eran hermanas, y como mujeres, las mujeres se entienden en los quehaceres, ¿se entienden o no se entienden? Se entienden. Pues. Entonces, María, estando allí, tenía dicho, oh, mi hermana Marta no está, no la veo. ¿Qué estará haciendo Marta? María sabía lo que su hermana Marta estaba haciendo.
Pero ella dijo, bueno, tengo que renunciar. A lo mejor María tiene que haber dicho, mi hermana se va a enojar conmigo. Porque de hecho ella no le habla a María. Increpa al Señor, a su invitado, al invitado de honor, de lujo. ¿Acaso no te importa? ¿Cómo es que permites esto? Eres injusto, Jesús. Fuertes palabras, fuertes palabras. María renunció y estaba dispuesta a que viniera a lo mejor un momento, una situación como familiar como la que se dio, porque yo vuelvo a decir, uno tiene que renunciar. O sea, hay un momento uno va a tener que elegir. O es trabajo, o es esto, o esto, o esto, y de todo lo demás, en lo que estoy ocupado en tantas cosas que hoy día obviamente todo se hace por el computador, teletrabajo, telestudio, y dice, bueno, voy a tener que renunciar a algo, porque si no, me voy a perder la buena parte. María estaba al estrado de sus pies, en un acto de sumisión delante de Dios. Y por supuesto dice, ¿cierto? Esto significa la disposición. Y dice que María oía su palabra. No tengo yo que explicarle a usted lo que significa la palabra de Dios en la profundidad de lo que es. Pero tenemos que entender que solamente la palabra de Dios, la obediencia a ella, provocará en nosotros el fruto que solo Dios puede traer en nuestras vidas para que la palabra de Dios dé el resultado en nosotros como tierra, en la semilla. Y la obediencia a la palabra, a la semilla de Dios, va a producir en nosotros. ¿Pero en qué? En la obediencia a su palabra al 100%. ¿Y quiénes hacen esto? Los discípulos. ¿Quiénes buscamos al Señor y dependemos del Señor? Aquellos que somos discípulos de Cristo y vivimos por su palabra. No vivimos por las preocupaciones. Vivimos por su palabra para enfrentar las preocupaciones o las cosas que vienen sobre nuestra vida, las cuales a veces de verdad que nos quitan más tiempo que lo que debieran, porque la sola palabra de Dios debiera ser una respuesta para las cosas que vienen a preocuparnos, porque son muchas preocupaciones, muchas, y a todos nos puede pasar y a todos nos pasa, y es ahí donde la palabra tiene que ayudarnos para que nosotros no zozobremos en medio de este tiempo difícil, en medio de todo lo que nos toca vivir, para que no lleguemos a estar ya después afanados. Y el afán no tiene que ver solamente con las cosas que a uno le gustan. El afán tiene que ver también con todo este tipo de pensamientos, de preocupaciones, de temores, de cosas, de que pienso que esto otro, que escucho en la tele, que dijeron esto, que no se ve un buen futuro, que no se ve. O la palabra de Dios me responde a mí, para yo descansar de todas estas preocupaciones y dejarlas en las manos del Señor. Es un tiempo de prueba, sí. Para todos, sí. Unos más, tal vez. Otros menos, también. Imagínense aquellas noticias por las que hemos orado, el testimonio de aquel pequeñito que partió, descansando hoy en las manos del Señor y en su justicia, solamente orando para que Dios fortalezca el corazón de esa familia. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que afirmar nuestro corazón por la palabra del Señor. Jesús le dijo así, y con esto voy a ir terminando. Sola una cosa es necesaria. ¿Sabe lo que es la traducción tal vez más cercana o lo que más se entiende? Que es una cosa necesaria, es que es la primera e irreemplazable. Es la primera e irreemplazable. Solo una cosa es necesaria. Solo una cosa. La primera. La salvación en Cristo. Que nadie nos va a quitar. Pueden despojarnos de lo que tenemos materialmente, podemos no estar en lo que tenemos, etc. Solo una cosa es necesaria. La primera. La buena parte, la que no será quitada. Cuando dice solo una cosa, está diciendo que no es que hayan varias, que sea una, no, es solo una cosa primaria, principal, la más importante, la principal, que es lo que nosotros recibimos a través de la palabra de Dios, que es salvación y vida eterna. Solo eso es necesario. Todo lo demás ni siquiera es necesario para ponerlo en segundo, tercero o cuarto lugar,
sino que es prescindible. Y ese es el peligro de la preocupación, porque viene a reemplazar lo único que está en primer lugar, que es nuestra vida en Cristo, nuestra vida en Dios, lo que no se reemplaza. Y lo que cuando dice solo una cosa, la traducción es, o yo lo vi como es lo primero, lo primario y lo que no se reemplaza. Y cuando dice necesaria, ¿sabe lo que significa? Que es un requisito. Sí. Solo una cosa, la primaria y más importante, solo una cosa necesaria. ¿Cuál? Que es un requisito para entrar en la vida eterna. La palabra de Dios y el mensaje de la salvación eso es primario y necesario, porque sin esa palabra no entraremos o no entrarán en el reino de los cielos. Solamente a través de la palabra y solamente a los pies de Cristo como buen discípulo, viviendo aún este tiempo de angustia, este tiempo de preocupación, de este mundo donde todo el mundo está de cabeza, en este mundo que son, hermanos, son múltiples las preocupaciones por las familias, por las personas que no se han podido visitar, por las personas que están enfermas, por todo, no sabiendo para dónde va a terminar esto, qué pasa con esto otro, múltiples de preguntas. Pero el Señor dice una sola cosa, la primera y más importante, que además es necesaria, que significa que no puede faltar, que es para entrar a la vida eterna, que es la palabra de Dios, porque es valiosa y dice que no será quitada. O sea, en otras palabras, ¿por qué no será quitada? Porque pertenece a Dios y nos ha sido dada a través del Espíritu Santo, del cual nosotros somos templo de Dios. O sea, usted y yo, iglesia amada, ya tenemos aquello que Jesús le dijo a Marta, que María había elegido. Una sola cosa, el tener al Evangelio de Cristo en nuestro corazón, que es necesario para entrar a la vida eterna y que no nos puede ser quitado, porque pertenece a Dios y a su palabra. Mira, nos pueden quitar lo que nos viste, lo material, pero y aún la vida podemos no tenerla, pero Dios nos levantará, pero aún así lo que es necesario, lo que es demandado, lo que es requisito pertenece a Dios. ¿Sabe lo que es? El sello del Espíritu Santo sobre nuestras frentes, el requisito para entrar al reino de los cielos. Por eso Jesús le dice a Marta, que estaba afanada y turbada, y porque su hermana María le dice, cierto, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Iglesia amada, hemos escogido la buena parte, la que no se nos será quitada, pero guarda esto para que no sea por causa de las preocupaciones, de las muchas cosas, el afán de los problemas, de llegar a estar turbada en la mente, que pongamos aquellas cosas en el lugar de lo único que tiene valor, la palabra de Dios que hemos recibido. Marta, Marta, ¿cómo corrigió el Señor? Con misericordia y amor, después de que Marta le increpó. Marta, Marta, afanada y turbada estás. El Señor le reprendió con amor y le habló para que ella reaccionara. Y hoy, hermanos, hermanas, iglesia amada, por el tiempo que dure esta situación, por el tiempo que a lo mejor tengamos que estar en medio de este momento previo a lo que viene, usted y yo, lo que no debemos hacer, lo vuelvo a decir, es permitir que seamos arrastrados por la preocupación del mundo, que seamos arrastrados por el afán y que menos, hermano, todo esto venga a turbar nuestra fe. Nosotros debemos perseverar a los pies de Cristo como buenos discípulos en sumisión a su palabra y en obediencia.
porque ya hemos recibido aquello que es necesario y la única cosa importante, que es la salvación sobre nuestras almas, por la cual Cristo murió y se entregó en aquella cruz. Y nada más es importante. Todo lo demás, te vuelvo a decir, es solo circunstancial. Pero si la mente se turba, entonces podemos terminar como Marta, increpando al Señor por cosas que no valen la pena. Revisa tu corazón, revisa tus pensamientos, revisa cómo estás allí, si estás tranquilo, tranquila, si estás afanada, turbada, si tienes temor, si hay cosas que han venido a traspasar en algunos momentos para decir, sí, Señor, sí tengo fe, pero no, ay, pastor, sabe que no estoy bien, pero esto que lo otro. Entonces, revisa ahí en tu corazón y vamos a orar al Señor para pedirle al Señor que si en algún momento hemos abierto nuestra puerta al afán, a la preocupación, al temor, y se ha turbado a lo mejor nuestra vida, pedirle al Señor que nos perdone, porque la palabra es Cristo, y Cristo es la roca de nuestra vida, y sobre esta roca, hermanos, nada la moverá, nada de lo que Cristo ha dicho por su palabra dejará de cumplirse. Pero para esto yo tengo que estar atento y mirar alrededor de mi vida. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios de la gloria, bendito Dios poderoso, Señor. Gracias, Padre, porque su palabra, Señor, siempre es y será oportuna, Señor, para nuestros corazones, para nuestra vida. Yo le pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que usted, Señor, hable al corazón de cada uno de nosotros para reconocer, Señor, delante de usted, que en algo, Señor, nos hemos afanado, porque en algo, Señor, ha entrado la preocupación, Señor, en nuestros corazones. Señor, somos bombardeados, Señor, en esta hora, Señor, por todo aquello que nos rodea, por las noticias, por tantas cosas, Señor, a nivel mundial, Señor. Pero le pido, Padre, en esta hora que usted nos perdone, Señor, al afanarnos, Señor, en las muchas preocupaciones, Señor, y dejar, Señor, de buscarle, Señor, a usted en su palabra, dejarle de buscar a usted, Señor, en su misión, dejarle a usted, Señor, de buscar en quietud, porque, Señor, vemos claramente como María estaba tranquila a sus pies, estaba confiada a sus pies. Y nosotros, Señor, como hijos del Dios Altísimo, como discípulos, Señor, en este tiempo, Señor, que es un tiempo, vuelvo a decir, que no es normal, pero sabemos que es necesario para que se cumpla su palabra, también debemos estar tranquilos. También debemos, Señor, estar, Padre, en quietud delante de su presencia, porque podemos estar confiados, Señor, en su palabra. Por eso, Padre, ayúdenos, Señor, para que las múltiples, Señor, preocupaciones que puedan haber llegado, Señor, a los corazones de todos nosotros, de la iglesia, por tantas cosas, Señor, que no terminan, porque es una tras otra, Señor, aquellas cosas, Señor, que vienen, Padre, a hacer esto, Señor, para que todo esto, Señor, salga, Señor, de nuestra mente y podamos, Señor, detenernos un momento para, Señor, en vez de estar, Señor, allí, Señor, cabizbajo, Señor, turbado, Señor, tener un momento, Señor, de oración con usted, para alinearnos, Señor, en casa, para hablar de corazón a corazón, como, Señor, lo hizo Ana, para hablar, Señor, Padre, acerca de lo que nos está pasando, de lo que estamos sintiendo, para que en el nombre de Jesús, Señor, venga de lo alto, Señor, el refrigerio, la respuesta, Señor, para que salga, Señor, todo esto y nuevamente, Señor, Padre, caigan, Señor, todas aquellas cosas que llegaron a perturbar, Señor, nuestros pensamientos, para que en el nombre de Jesús, Señor, podamos, Señor, seguir fortalecidos, Señor, en su palabra por la fe que hemos recibido a través de usted, bendito Espíritu Santo. Por eso, Padre, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, caiga, Señor, de sobre los pensamientos, Señor, de sobre los corazones, todo este ataque, Señor, bestial, Señor, que el enemigo ha levantado, Señor, en los corazones de la iglesia, Señor, en este tiempo, Señor, de aflicción, de angustia, Señor, en este tiempo de inquietud, de preocupación, Señor, por múltiples, Señor, cosas, para que nosotros podamos descansar y que nada de esto, Señor, nos robe el Señor el lugar que su palabra, Señor, ocupa en nuestras vidas, para que, Señor, estemos, Señor, no preocupados, sino sosegados, Señor, atentos a su palabra, a lo que usted, Señor, sigue hablando a nuestros corazones, para estar, Señor, participando, Señor, por los medios que hoy tenemos de nuestro discipulado, del momento de oración, del momento, Señor, de compartir con otros hermanos
y que, Señor, miremos con honestidad para que usted, Señor, socorra, Señor, nuestro corazón. Porque hoy, Señor, es un tiempo, Señor, que es de prueba para toda la humanidad y aún para la iglesia. Para que aquella iglesia, Señor, que usted está sirviendo, usted está remeciendo, Señor, la iglesia. Y aún, Señor, todavía podemos estar tranquilos medianamente en nuestras casas y no como en otros países y en otros lugares, Señor. Más, Señor, yo le pido por sus misericordias, Señor, que usted fortalezca, Señor, nuestras vidas. Que, Señor, caiga, Señor, en esta hora todo temor, Señor, a la enfermedad, a la muerte, a todo, Señor Padre, aquellas cosas que vemos día a día. Señor, que en el nombre de Jesús, Señor Padre, podamos descansar por la fe. Señor, que usted tiene, Señor, nuestras vidas en sus manos, Señor. Y que, Señor, ni un pelo cae, Señor, de nuestra cabeza, Señor, si no es por su voluntad. Y aun cuando, Señor, nosotros miremos, Señor, y pensemos, Señor, que tal vez usted no está haciendo nada, estamos equivocados. Porque usted está atento, Señor, a la vida de la iglesia y está atento, Señor, a lo que cada uno de nosotros vivimos. Quite, Señor, de nuestros corazones, Señor, todo pensamiento, Señor, de injusticia. Perdónenos, Señor, por todo pensamiento, Señor, en el cual en algún momento, Señor, hemos dudado y hemos, Señor, Padre, cuestionado, Señor, sino que en esta hora, Señor, usted, Padre, sea, Señor, refrigerando, Señor, Padre, por la fe, por su palabra, por aquella obra, Señor, en la cruz, para que nosotros, Padre, todos podamos despojarnos, Señor, desprendernos de esos pensamientos, Señor, porque sabemos, Señor, que si nos despojamos delante de usted y por supuesto tomamos una decisión, tomamos prioridades, Señor, para poner, Señor, delante de usted la palabra de Dios como prioridad, Señor, volveremos, Señor, a estar fortalecidos, volveremos, Señor, a estar llenos, Señor, de usted, volveremos, Señor, a ser levantados, Señor, en nuestros corazones y seremos, Señor, Padre, guardados, Señor, por su palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, para que la iglesia, Señor, no se desanime, la iglesia, Señor, no decaiga, la iglesia no baje los brazos, la iglesia no se relaje, la iglesia, Señor, Padre, no comience a autoconvencerse, Señor, de que está haciendo lo más importante y que, Señor, y que está haciendo, Señor, todo bien, cuando, Señor, en su corazón, obviamente que las cosas no están siendo así, sino que se está comenzando a llenar, Señor, de otras cosas que no vienen, Señor, sino a apagar la vida, Señor, del cristiano y nuevamente, Señor, a enfriar, Señor, el corazón. No es por pecado, no es por, Señor, alejarnos, Señor, de usted, pero sí, Señor, es sutil el enemigo para aprovechar toda instancia, Señor, para nuevamente, Señor, Padre, arrancar la iglesia de los brazos de aquel que la amó, de aquel que la protegió, de aquel que dio su vida por ella. Ayúdenos, Señor, para perseverar, Señor, junto al remanente, junto a la iglesia, junto, Señor, a todos quienes estamos, Señor, en este tiempo. Padre, ayúdenos, Señor, Padre, a nosotros como siervos, Señor, a mis hermanos, obreros, Señor, a todos quienes, Señor, Padre, se están esforzando, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, a mirar, Señor, con honestidad nuestra vida y mirar, Señor, si hay afán, si hay preocupación, Señor, y si hay cosas, Señor, que nos están arrancando, Señor, Padre, del tiempo, Señor, porque María estuvo sosegada, María estuvo allí preparada, Señor, no se movió, no fueron 5 minutos, sino que ella dedicó el tiempo para estar, Señor, a los pies suyos, Señor, para que usted le instruyera. Y el tiempo, Señor, es un factor fundamental para la edificación de nuestra vida espiritual. Y si no dejamos tiempo para ser edificados por su palabra, ya sea en la oración, en la palabra, en la lectura, en el discipulado, en la meditación de la palabra, por supuesto, Señor, que seremos traspasados de muchos dolores y nos debilitaremos porque alrededor nuestro lo único que encontramos es preocupación, lo único que encontramos es temor, lo único que vamos a mirar fuera de la iglesia es inestabilidad, incertidumbre y por supuesto nosotros aún sabiendo todo esto, que es lo que escrituralmente, Señor, conocemos por los tiempos, las noticias y la palabra profética, nos podemos turbar. Que no sea así, Señor, que podamos, Señor, estar con gozo, que podamos tener gozo en medio, Señor, de todo lo que está pasando, porque nos gozamos por su palabra, Señor, acerca de lo que usted ha dicho, porque su gozo es mi fortaleza, porque si yo tengo gozo a pesar de todo, Señor, lo que estoy viviendo, es porque entonces Cristo ha vencido, Señor, en mi corazón, y su palabra, Señor, es mi fortaleza, y su victoria, Señor, es mi esperanza, Señor, sobre mi vida, eternamente, Señor, y para siempre. Por eso, Señor, en esta hora yo reprendo, Padre, en el nombre de Jesús, todo dardo de fuego, Señor, del enemigo, sobre los corazones, sobre las mentes, en los hogares, Señor, de mis hermanos, Señor, todo lo que se levanta, porque sé que este enemigo no duerme, no se fatiga, no descansa,
y está, Señor, en permanente, Señor, ebullición y trabajo en contra de su iglesia. Más, Señor, en esta hora, Padre, aun cuando, Señor, no nos podemos ver directamente, no nos podemos abrazar, no tenemos, Señor Padre, el espacio, Señor, que teníamos al salir de nuestras casas para reunirnos en ese lugar, Señor, que es casa de todos, ese lugar físico, Señor, al cual podíamos llegar y que todos, Señor, nos sentíamos como parte física de ese lugar, pero, Señor, nada ha cambiado, Señor. Añoramos, Señor, reunirnos, Señor, fue y ha sido, Señor, la coinonía de la iglesia, la reunión de los santos, la alabanza, Señor Padre, en medio del Señor de su pueblo, siempre será y ha sido, Señor, un fortalecimiento, Señor, y una victoria. Y hoy extrañamos y añoramos, Señor, el poder reunirnos más que nunca, Señor, para que, Señor, sean derramadas, Señor, de lo alto, Señor, Padre, su fortaleza. Pero este, Señor, es un tiempo profético y bíblico, Señor, que nos toca vivir. Padre, ayúdenos, Señor, Padre, para abrir los ojos, para que no nos engañemos, Señor, a nosotros mismos y para que, Señor, no pensemos, Señor, que esto es poca cosa, porque tampoco tengo que, Señor, subestimar, Señor, la estrategia del enemigo, sino antes, Señor, de que esto comience en mi vida, yo tengo que mirar, pensar, reflexionar, Señor, y dar el vuelco necesario a mis pensamientos, Señor, y seguir orando y fortaleciéndome, Señor, en usted en todo tiempo, Señor. Porque, Señor, hoy es verdad, no podemos, Señor, reunirnos, ni recibir el amor, el abrazo, ni la presencia, Señor, divina en la reunión de los santos, saliendo, Señor, de nuestros espacios, Señor, que donde están la mayoría de las preocupaciones de todos nosotros y de mis hermanos, pero, Señor, usted sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por eso, Señor, ayúdenos, Señor Padre, para mirar en medio, Señor, de lo que nos rodea, para seguir mirando, Señor, la fe que siempre ha estado en nuestro corazón. Y si ha de pasar el tiempo, Señor, no lo sabemos cuánto, Señor, nosotros permanezcamos, Señor, firmes, Señor, junto a usted en nuestros corazones, porque hoy usted está tratando con la vida, Señor, de cada uno de nosotros. Y aún, Señor, usted podría venir a buscar su iglesia, estando, Señor, nosotros en nuestros hogares. Por eso, Señor, que nadie, Señor, se relaje, que nadie diga, Señor, cuando la iglesia se vuelva a reunir, ahí me voy a levantar, sino que nos levantemos, Señor, ahora, en este momento, en este tiempo, en esta hora, y que esta palabra, Señor, nos inquiete para orar, Señor, delante de usted, y nuevamente, Señor, pedirle perdón por todo lo que pasa por nuestra mente, para que usted, Señor Padre, nos fortalezca, Señor, y nuestra fe, Señor, se mantenga por su palabra, que es inmutable, Señor. Oramos, Señor, por todo esto, Señor, oramos, Señor, por todo lo que está sucediendo, Señor, de lo cual la iglesia, Señor, no está ajena. Mas, Señor, descansamos, Señor, por su palabra en lo que usted ha prometido. Fiel es el que prometió, fiel es el que cumplirá, fiel es el que ha dicho que el que comenzó la buena obra en nosotros, usted, Señor, la terminará. Señor, una sola cosa es importante, la buena parte que no nos será quitada, Señor. Aún en medio, Señor, de este mundo, lo que tenemos en Cristo, Señor, no puede ser tocado por nada ni por nadie, porque esto es suyo en nosotros y esto le pertenece a usted. Gracias, Señor, por esta esperanza tan tremenda, Señor, y esperanza, Señor, viva, no esperanza, Señor, incierta para ver si es que, porque es su palabra y es esperanza real, tangible como aquella cruz, Señor, que se pudo tocar cuando usted estuvo, Señor Padre, en ese lugar, y como aquella cueva, Señor, que está vacía, donde fue puesto su cuerpo, y hoy usted, Señor, está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. Señor, le amamos, Señor, y nos fortalecemos, Señor, por su palabra, Señor, en esta hora, para perseverar, Señor, todos los días hasta, Señor, el tiempo de su venida o de nuestra partida. A usted, Señor, sea toda gloria, a usted, Señor, sea toda honra, Padre, por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.